En su libro La filosofía y el espejo de la naturaleza, publicado en el año 1979, el filósofo norteamericano Richard Rorty aborda una serie de cuestionamientos profundos a la interpretación tradicional del conocimiento humano, así como a la tarea de la filosofía en general. En este video exploramos las ideas clave de este importante libro a fin de detectar cómo su enfoque pragmatista ha cambiado la forma en que concebimos el conocimiento y la verdad en la filosofía contemporánea. Como se ve en el mapa, este libro se compone de un prefacio, una introducción y 3 partes, cada una de ellas dividida a su vez en capítulos que transitaremos en sus elementos centrales. Si vamos entonces al prefacio, Rorty da allí un comienzo muy particular a su libro al señalar que casi desde el mismo momento en que comenzó a estudiar filosofía, le impresionó la forma en que los problemas filosóficos aparecían o cambiaban de forma como consecuencia de la adopción de nuevas suposiciones o vocabularios. Dice luego que una importante influencia fue para él, un poco más adelante, la obra de Wilfrid Sellars, en la que este autor habla del mito de lo dado, con lo que se refería críticamente a la convicción tradicional de que nuestras percepciones nos proporcionarían acceso directo a una realidad objetiva. Dice Rorty que un poco más adelante comenzó también a tomarse en serio el planteo escéptico de William Quine ante la distinción lenguaje-hecho, también cuestionada por Quine, quien argumenta que esta distinción es problemática, ya que no es tan simple distinguir los hechos del lenguaje en el que son expresados, por lo que debemos entender esta relación de una manera más integrada, más holística. Este libro, dice Rorty, es el intento de combinar ambos puntos de vista, el de Sellars con el de Quine, es decir, considerar el mito de lo dado en relación con el lenguaje en el que es expresado, dado que no hay una separación clara entre lo que percibimos y cómo interpretamos lingüísticamente lo que percibimos. Rorty llega así a la introducción de su libro, donde señala que históricamente la filosofía se ha considerado a sí misma casi siempre como la disciplina con capacidad de confirmar o desacreditar las pretensiones de conocimiento que se dan en otras áreas de la cultura, como la ciencia, la moralidad, el arte o la religión. Afirma contundente que la filosofía ha venido realizando esta tarea desde sus inicios, basándose en lo que entiende como su comprensión especial de la naturaleza o esencia del conocimiento y de la mente. Agrega Rorty en esta introducción que, sin embargo, la idea de una teoría del conocimiento basada en una comprensión de los procesos mentales es especialmente producto del siglo XVII, en particular con John Locke, y que la idea de la mente en cuanto a entidad en la que ocurren dichos procesos aparece en ese mismo período en la obra de Descartes, pero que habría que esperar al siglo XVIII con Kant para que se estableciera plenamente la idea de la filosofía en cuanto tribunal de la razón pura, capaz de confirmar o rechazar las pretensiones de conocimiento de todas las demás áreas del saber. En el siglo XIX, señala, esta idea de la filosofía en cuanto disciplina fundamental continuó, a pesar de las protestas formuladas ocasionalmente por autores como Friedrich Nietzsche o William James, protestas que pasaron prácticamente desapercibidas en ese momento. Por el contrario, a comienzos de nuestro siglo, dice, esta manera de entender el rol de la filosofía fue reconfirmada por Bertrand Russell y Edmund Husserl, quienes tenían interés en que esta disciplina aumentara aún más su carácter riguroso y científico. Sin embargo, dice Rorty que en el curso del siglo XIX había surgido una nueva forma de cultura, la del hombre de letras, el intelectual, el literato que escribe poemas, novelas y tratados políticos. De manera que estos autores
comenzaron a ocupar el lugar central en la cultura. Y el resultado fue que cuanto más rigurosa y científica se hacía la filosofía, menos tenía que ver con ese ambiente intelectual que la rodeaba. Dice Rorty entonces que este es el telón de fondo sobre el que hay que proyectar la obra de los que para él son los tres filósofos más importantes del siglo XX: Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger y John Dewey. Wittgenstein porque intentó construir una nueva teoría de la representación que no tuviera nada que ver con la filosofía de la mente propia de la modernidad. Heidegger al proponer un nuevo conjunto de categorías filosóficas que no tuviera nada que ver con la ciencia, la epistemología, ni tampoco con la búsqueda cartesiana de la certeza. Y Dewey al ofrecer una versión naturalizada, siguiendo a Darwin, de la visión hegeliana de la historia. En otras palabras, para Rorty, en sintonía con Sellars y Quine, Wittgenstein, Heidegger y Dewey están de acuerdo en que hay que abandonar la noción del conocimiento entendida como representación exacta. Rorty se ocupa de remarcar aquí que, sin embargo, la filosofía analítica en la que él mismo se formó sigue, en cambio, empeñada en la construcción de un marco de referencia permanente y neutral para la investigación y, por lo tanto, para toda la cultura, por lo que continúa instalada en el intento tradicional de encontrar unas condiciones ahistóricas para la filosofía. Finalizando ya su introducción, Rorty describe brevemente las tres partes en que se divide el libro, partes que justamente tratan de colocar en perspectiva histórica las nociones de mente, conocimiento y filosofía respectivamente. Por lo tanto, la primera parte se ocupará de la filosofía de la mente. La segunda es la que abordará la cuestión de la epistemología, la cuestión del conocimiento. Y la tercera es la que se ocupará más explícitamente de su propia mirada sobre los cambios que él vislumbra en la nueva autoimagen de la filosofía en el mundo contemporáneo. Finalmente, en un importante cierre de esta introducción, señala que espera que lo que viene diciendo haya aclarado ya por qué ha elegido el título La filosofía y el espejo de la naturaleza. Advierte que se trata de la imagen que ha caracterizado a la filosofía tradicional, la que entiende a la mente como un gran espejo que contiene representaciones diversas, algunas exactas y otras no, y que se puede estudiar con métodos puros, no empíricos. Si vamos entonces a la primera parte titulada Nuestra esencia de vidrio, vemos que Rorty critica de entrada esta noción entendida como una metáfora que representa la visión tradicional del conocimiento. Esta noción sugiere que hay fuera una realidad objetiva que podemos conocer de manera directa y que nuestra mente actúa como un espejo pulido capaz de reflejar esa realidad. Sin embargo, Rorty rechaza de inmediato esta perspectiva y argumenta que no tenemos acceso directo a tal realidad objetiva, dado que nuestra comprensión del mundo está mediada inevitablemente por el lenguaje y la cultura. Más aún, Rorty argumenta que las personas, en rigor, no tienen una mente separada de sus cuerpos o de su contexto cultural. Rechaza así la noción de que exista algo así como una mente individual y autónoma. En lugar de eso, promueve un enfoque en el que la mente y la identidad de las personas están en constante cambio y son moldeadas por su interacción con el lenguaje y la sociedad.
Por eso, ya en la segunda parte titulada El reflejo, Rorty se refiere a este como la metáfora de la supuesta representación precisa y objetiva, resultado de conocer, que nos ofrecería una imagen exacta del mundo tal como es, al alcanzar la correspondencia entre las ideas en la mente y los hechos en el mundo. Pero Rorty una vez más critica esta idea del reflejo, argumentando que esta metáfora es problemática porque implica una concepción pasiva del conocimiento. Aboga en cambio por un enfoque pragmatista de este, en el que la verdad y el conocimiento se entienden en términos de lo que funciona dentro de una comunidad lingüística y cultural en un momento dado, en lugar de buscar una correspondencia con una supuesta realidad objetiva externa. En otras palabras, el pragmatismo sostiene que en lugar de buscar fundamentos absolutos para nuestras creencias, debemos evaluarlas en función de su utilidad y su capacidad para resolver problemas prácticos. Rorty llega así a la importante y última parte de su libro, la tercera, denominada La filosofía. Recuerda así que ya ha indicado que el deseo de una teoría del conocimiento es un deseo de encontrar fundamentos a los que poder aferrarse. Por eso muchas veces se tiene la sensación de que la desaparición de la epistemología en cuanto búsqueda de fundamentos dejaría en la filosofía un vacío que hay que cubrir de alguna manera. En la interpretación que él va a presentar, señala, la hermenéutica no es el nombre de una disciplina, ni de un método, ni de un programa de investigación, sino precisamente la expresión de la esperanza de que el espacio cultural dejado por el abandono de la epistemología no llegue a llenarse, que nuestra cultura sea una cultura en la que no se siente ya la exigencia de constricción y confrontación. Por lo tanto, si la epistemología avanzaba partiendo de la suposición de que todas las aportaciones a un discurso determinado eran conmensurables, es decir, medibles con una medida común, la hermenéutica para él es en gran parte la lucha contra esa suposición. Por conmensurable, Rorty entiende que es capaz de ser sometido a un conjunto de reglas que nos dicen cómo podría llegarse a un acuerdo sobre lo que resolvería el problema en cada uno de los puntos donde parece haber conflicto entre las afirmaciones. Justamente esa es la idea dominante de la epistemología, la de que para ser racional, para ser plenamente humanos, debíamos ser capaces de encontrar la máxima cantidad de terreno en común con otros. Muchas veces se ha pensado, dice, que este terreno común estaba fuera de nosotros, por ejemplo, en el mundo del ser, en oposición al del devenir, o en las formas que orientan la investigación y al mismo tiempo son su meta, o a su vez dentro de la filosofía analítica. Muchas veces se ha imaginado que este terreno común estaba en el lenguaje, del que se suponía que proporcionaba el esquema universal para todo posible contenido. Pero Rorty ahora insistirá en que no existe ese terreno común, aun cuando parezca que esto significa poner en peligro la propia racionalidad. Vas a hablar entonces de dos posibles papeles que puede desempeñar el filósofo. Por un lado, dice, está el rol tradicional de supervisor cultural, aquel que conoce el terreno común de todos y cada uno, el rey filósofo platónico, que sabe lo que están haciendo realmente todos los demás, tanto si lo saben ellos como si no. Pero por otro lado está el rol del filósofo como intermediario socrático, dice, entre varios discursos. Durante la conversación se llega a compromisos, se intenta trascender los desacuerdos
y este papel es, según él, el adecuado para la hermenéutica. Así, la hermenéutica ve las relaciones entre varios discursos como los cabos dentro de una posible conversación, la que a su vez no presupone ninguna matriz disciplinaria que una a los hablantes, pero donde nunca se pierde la esperanza de llegar a un acuerdo mientras dure la conversación. De este modo, seremos epistemológicos, dice, toda vez que comprendamos perfectamente bien lo que está ocurriendo, pero queremos codificarlo para ampliarlo, fortalecerlo, enseñarlo o buscarle una base. Y estaremos siendo hermenéuticos cuando no comprendamos lo que está ocurriendo, pero tenemos la honradez de admitirlo, dice. De este modo, para Rorty, la dificultad de la epistemología procede de una idea que es común a los platónicos, kantianos y positivistas, la de que el hombre tiene una esencia, a saber, descubrir esencias. Rorty alude entonces al contraste entre lo que él denomina filosofía sistemática y filosofía edificante. Los filósofos sistemáticos, dice, quieren colocar su materia de estudio en el camino seguro de la ciencia. Los filósofos edificantes, en cambio, quieren dejar un espacio abierto a la sensación de admiración que a veces causan los poetas. Admiración de que haya algo nuevo bajo el sol, algo que no sea una representación exacta de lo que ya estaba allí. Por lo tanto, los filósofos edificantes piensan que debemos eliminar completamente de la conversación las metáforas visuales, en especial las del espejo. Por el contrario, debemos inclinarnos por el habla y comprender que las oraciones están conectadas con otras oraciones, con un sistema de ideas más que con el mundo. Por eso, puede dar la impresión de que el rechazo de las imágenes del espejo llevan consigo la afirmación de que no puede o no debe existir más la profesión de la filosofía. Pero esta conclusión no es lógica, afirma. Las profesiones pueden sobrevivir a los paradigmas que las hicieron nacer. Dice entonces Rorty para cerrar: no sé si estamos realmente al final de una época. Eso dependerá de si los filósofos edificantes llegan o no a ser tomados en serio. Pero ocurra lo que ocurra, no hay peligro de que la filosofía llegue a su fin. La religión no llegó a su fin con la Ilustración, ni la pintura con el impresionismo. Y aun cuando la filosofía del siglo XX llegue a parecer una etapa transitoria de apoyo y relleno, habrá algo llamado filosofía al otro lado de la transición. Confía entonces en que la filosofía edificante por la que aboga se inclinará por perspectivas más útiles y solidarias sobre el mundo y la sociedad, y por mejorar la existencia humana, manteniendo abierta la conversación del Occidente, aunque sin insistir ya en el punto de vista del filósofo tradicional, el punto de vista de la universalidad.